Ahí está. Muy bien, muy buenas tardes. La segunda, o sea, la última, terminando tema de hoy, vamos a resolver las dos prácticas, ¿ya? Economía de Europa, son las actividades económicas de Europa. Hablamos acerca de las actividades económicas. Cuando hablamos de las actividades económicas de Europa, estamos hablando del sector primario, del sector terciario y del sector secundario. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ustedes saben perfectamente que Europa es una península, ¿no? Está al lado occidental de Asia y por lo tanto que va ingresando así como una especie de una, ¿no? Con su cabecita, ¿no? Su patita, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí estamos observando, por ejemplo, diferentes penínsulas, todo un bien. Entonces, dentro de estos países van a haber pues las actividades económicas. ¿A qué se dedican? Ustedes saben perfectamente que Europa es un país súper desarrollado, muy industrializado. Ok, Fernanda, envía, no hay problema. Muy bien. Ahí está. Ahora pasamos. ¿Qué son las actividades económicas? Muy bien, ahí están las actividades económicas. ¿Qué son las actividades económicas? Muy bien, dice que es un sistema económico que está basado en el modelo capitalista, que es de libre mercado, ¿no? Cuando capitalista, muy bien, también hay monopolios, oligopolios o duopolios, etcétera, ¿no? Pero más que nada es el famoso libre mercado, que puede salir, entrar con facilidad. Y también dice la alta productividad agrícola e industrial, o sea, mayormente se basan también a la agricultura y también a la parte industrial. Europa Occidental. Cuando hablamos de Europa Occidental, de esta parte, vamos a ponerlo acá, ya. Europa Occidental, toda esta parte, ya, Europa Occidental dice, junto a los países integrantes a la Europa también central, Europa Central, Mediterránea, toda esta Mediterránea, con el sector, ¿no?, que van a tener pues más desarrollo económico. Ustedes saben perfectamente que estos países básicamente también su economía está en el turismo y también en el comercio interno y el comercio externo, que va a comercializar con los países de repente vecinos o con, por ejemplo, los países americanos, asiáticos, africanos, etcétera, dependiendo. ¿Bien? ¿Cuáles son los sectores? Hemos dicho que los sectores eran tres, ¿no? Ahí están las actividades económicas de Europa, los tres sectores. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Muy bien, en el sector primario básicamente se dedican a las actividades extractivas y a las actividades productivas. En las actividades productivas está la agricultura y la ganadería. Extractivas, la pesca, la explotación forestal, la minería y así sucesivamente. En el sector secundario, básicamente está en lo que es la parte de la transformación. Y esta transformación es la famosa industria. Y cuando hablamos de la industria, hablamos de la industria de base, la industria de bienes de consumo o de alimentos, y industria de bienes de equipo. Mayormente, muy bien, por ejemplo, cuando si hablamos de acá del Perú, tenemos la industria de bienes de consumo porque directamente podemos transformar nuestras empresas, industrias para el consumo directo. Mientras que la industria de base y la industria de equipo son las industrias altamente tecnológicas que necesitan pues maquinarias especializadas. En el sector terciario básicamente se dedican a lo que es la distribución, y cuando se habla de la distribución estamos hablando del comercio, el transporte, el turismo, o sea, todo lo que son los servicios. En el comercio puede ser tanto interno como externo, ¿no?
interno, por ejemplo, va comercializando y también puede, por ejemplo, comprar, ¿no?, de afuera y también puede vender. En el transporte, que mayormente van a utilizar las vías aéreas, vías marítimas y vías terrestres. En el turismo, básicamente los países como Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, etcétera, son los países que se dedican más al turismo. Bien, entonces ahí tenemos los tres sectores. Muy bien, primario, secundario y terciario. Primario básicamente es extractiva, productiva. Secundario, transformativa. Terciario es distributiva. Ahí está, en forma más resumida, ahí está el primario, la agricultura, ganadería, pesca, forestal, la minería. Secundario, la industria energética, base, industria de consumo, etc. Y terciario, transporte, comercio, turismo, todo lo que son los servicios. Muy bien, la agricultura, muy bien. Acá, por ejemplo, la agricultura que se dedican, por ejemplo, a cultivar, dice, ¿qué cosa? Utilizan las maquinarias, la tecnología, ¿no? Prácticamente para que los productos sean de mejor calidad, ¿no? Y por lo tanto utilizan diferentes tipos de maquinaria, ¿no? Diferentes tipos de fertilizantes, etc. ¿Y cuáles son los principales productos en estos lugares? Estas son las famosas llanuras, como la llanura europea rusa y la cuenca del Mediterráneo. En la cuenca por ejemplo, de la llanura europea rusa tenemos lo que es cantidad de cereales, patatas, la famosa remolacha, y en la parte de la cuenca del Mediterráneo tenemos uva, tenemos las aceitunas y tenemos los diferentes tipos de hortalizas y hay mucho más productos, cereales, etc. Vamos a ver aquí los países. Los cultivos más abundantes. Muy bien, hemos dicho que en la parte, ¿no?, occidental, ahí está, por ejemplo, mediterránea. ¿Qué productos van a? Vid es la famosa uva, olivo es el famoso aceitunas y todo tipo de hortalizas. Y en la parte, por ejemplo, de la llanura europea rusa, tenemos los famosos patatas, que es la papa, ¿no?, la famosa remolacha y lo que son los tipos de cereales, ¿ya? Ahí está. Y ahora van a ver ustedes en este imagen. Muy bien, por ejemplo, Aldair. ¿Estás por ahí, Aldair? Muy bien, Aldair. Ya, correcto. ¿En qué países está, por ejemplo, los cereales? Mencióname solamente 3 países. Y busca, por ejemplo, esta imagen, este símbolo. Está acá. ¿Qué país es esto? ¿Qué país es esto? ¿Qué país es esto? A ver, hay diferentes. Acá también está. Acá también está. Ustedes tienen su mapa político. Ahí está. Y acá también. Muy bien. Solamente 3 países. Rusia, Ucrania. Ya, Rusia, Ucrania. Cualquiera. Y Polonia. Polonia, muy bien, etcétera, ¿no? Por acá, muy bien, etcétera. Ahí está. Entonces, así vamos colocando acá todos los países. Imagínate, si estuviéramos en presencial, cada uno estaría pues buscando y colocando, ¿no?, con su mapa político. Remolacha, ya está donde se siembra todo lo que es los famosos beterragas. Papitas, en donde se siembra olivo, ahí están las famosas aceitunas, uva, etcétera. Y lo que son, por ejemplo, más industrializados como electrónica, y están los países aquí, electrónica, y lo que es industria metalúrgica, ahí está por acá, los famosos maquinarias, la parte química, ahí está la parte química, y así sucesivamente, ¿no? Lo que fabrican los automóviles también. La pesca, muy bien, cuando hablamos de la pesca, dice muy bien, los países que obtienen un mayor tonelaje de capturas, ¿no?, son, dicen, los países de Rusia, Noruega, Islandia, Dinamarca, España, Reino Unido. O sea, básicamente está en el océano Atlántico.
Y para ello dice que utilizan las famosas embarcaciones industriales que tienen pues las famosas tecnologías. Y finalmente, ¿cuáles son los principales países? Ahí está. Para poder, ¿no? Casi la mayoría en la parte del océano Atlántico, ¿correcto? Ahí está que ellos obtienen diferentes tipos, ¿no? Mayormente ellos desarrollan la pesca industrial, ya con las grandes embarcaciones. ¿Cuáles son los países? Acuérdense, por favor, ¿cuáles son los países? Rusia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Islandia y España, ¿ya? Ahí está. Pasamos lo que es la ganadería. Tenemos dos tipos de ganadería. Muy bien, la ganadería intensiva, acá está la ganadería intensiva, bien, mayormente crían en los establos, ¿no? Básicamente estos animales están supervisados y tienen una comida balanceada. Muy bien, en cambio la ganadería extensiva, hasta la ganadería extensiva, básicamente es criado en el campo. Si ustedes se dan cuenta que estos ganados son más gorditos, en cambio estos ganados son más delgados porque andan pues en busca de alimentos, lo que hay en el campo abierto. Ellos están en libres. ¿Y cuáles son las actividades, ¿no?, ganaderas que ellos se dedican? Lo que es la parte de lo que es bovino, ovino y porcino. Ahí está, mira, ¿ve? La ganadería en el centro norte de Europa, la ganadería es intensiva, ¿ya? En la parte norte y centro de Europa, intensiva, que quiere decir que crían en establos, ¿ya? Crían en establos para que haya producción más de leche, carne, etc. ¿Qué tipo de animales crían? Las vacas, o sea, los toritos, vacas, carneritos y los chanchitos, ¿no? Bovinos son los vacas, ovinos son los carneritos y los porcinos son los puerquitos. Y también en la parte extensiva, ¿dónde están? Los que viven básicamente libres en la parte del Mediterráneo, en esta parte. Ellos se encuentran libres en el campo abierto, ¿bien? Entonces ellos no tienen mucha, por ejemplo, control sanitaria y tampoco no tienen, por ejemplo, las comidas balanceadas. Por eso se ven más delgados que del intensiva. A la última hora, ya hija, o sea, la última cuando termine. La explotación forestal, lo que es la explotación maderera, ¿bien? Y dice que se localiza en los países del norte, básicamente, acá están los arbolitos, países del norte, se utiliza básicamente para producir muebles y también papel. Allá como por ejemplo estamos observando. Esta explotación forestal, ¿no?, básicamente tiene que ser no tan, por ejemplo, de forma discriminada, ¿no?, sino que tienen que saber controlar. Y ahí está, para no dañar el medio ambiente, o sea, no para no dañar el ecosistema, tiene que ser controlado. Así las grandes embarcaciones vienen y van pues llevando a diferentes lugares. Y básicamente ahí están los árboles, donde está en Finlandia, está en Suecia, ¿no?, está en Polonia, está por ejemplo en Alemania y así sucesivamente. Ahí están los países. El sector secundario. Terminamos el sector primario, pasamos al sector secundario. En el sector secundario, señorita Karumé, empieza el sector secundario. Incluye las actividades industriales y la construcción. La industria está muy desarrollada y representa el 32% de la producción. Muy bien, excelente. Cuando dice son mayormente todos son fábricas, ya todos son las principales industrias, ¿no? Por eso Europa está más industrializado, así como se dedica a la agricultura de alta tecnología y su industria está más avanzada. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, la industria de base. Hemos dicho, ¿se acuerdan? En la industria había tres tipos de industria, ¿no? De base, ¿no? Industria, por ejemplo, de equipo, y también teníamos la industria de consumo. Entonces empezamos con la industria de base. Cuando hablamos de industria de base, dice que la industria de base fabrica productos metalúrgicos, o sea, de los metales, minerales metalúrgicos, y también los parte de lo que es químicos.
¿Y dónde se localizan? En Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Francia. ¿Ya? Prácticamente ocupan, ¿qué cosa? Fabrican productos metalúrgicos y químicos. La industria de bienes de equipo, ya está. Básicamente ellos van a fabricar, por ejemplo, automóviles, ¿no? De repente algunas maquinarias y otros, por ejemplo, los que van a utilizar, que fabrican todo tipo de maquinarias, ¿ya? Automóviles y también todo tipo de material eléctrico, ¿correcto? Ahí está, que ellos van a fabricar. ¿Qué países se dedican a esto? Reino Unido, los Países Bajos, Francia, España, Italia, Alemania. O sea, casi la mayoría sí, pero son los más importantes. ¿Cuáles son los países de bienes de equipo que fabrican maquinarias, automóviles, ¿no? Todo tipo de material eléctrico? Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, son los más importantes. Y el tercero, industria de bienes de consumo o de alimentaria. Todos los países de Europa, ¿no? Ahí está, todos los países. Por eso les decía que nosotros, por ejemplo, los peruanos tenemos la industria de bienes de consumo, tenemos la industria lechera, tenemos la industria, ¿no? Textil, tenemos la industria, por ejemplo, para fabricar aceites, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, en Europa también todo tipo de alimentos. Este es para el consumo directo, ¿ya? Tienen productos que las personas consumen directamente. Ya están en los supermercados de diferentes productos que vemos, ¿no? Pan, etcétera, leche, todo eso. Pasamos al sector terciario. Terminamos con el sector primario, sector secundario, ahora el sector terciario. En Europa, muy bien, dicen, el sector terciario se dedican a lo que es el comercio, transporte y el turismo. Por eso dice que es una actividad distributiva, ¿no? Muy bien, en el comercio, muy bien, que van a emplear la parte comercio externo y comercio interno, qué es lo que van a comprar y qué es lo que van a exportar. Ahí está el comercio. Esto lo va a leer Joseph Gómez. Empieza. Europa es el continente. Europa es el continente con más intercambios comerciales, exporta productos químicos, metalúrgicos, material de transporte y material tecnológico. Importa petróleo y materias primas. Excelente, muy bien. Entonces ya sabemos en el comercio que ellos desarrollan muy bien dos tipos, ¿no? De exportación, de importación. ¿Qué exportan? Dice productos químicos metalúrgicos y también materiales de transporte y tecnológico. ¿Y qué es lo que ellos compran? Dice que compran petróleo, gas y también materia prima. Todo lo que es materia prima, los insumos para que ellos puedan fabricar, ¿correcto? Ahí está, este es el comercio. Acuérdense, comercio, qué cosa venden y qué cosa compran. ¿Qué compran? Ellos compran petróleo, así como nosotros, ¿bien? Gas igual, materias primas, ¿bien? Pasamos, ahí está el comercio, es lo mismo, muy bien, ahí está todos los países que ellos comercializan, ya sea por vías marítimas, ya sea por vías aéreas o vías terrestres, muy bien, que van llevando pues a diferentes líneas, muy bien, por ejemplo, ¿no? Madera, trigo, etcétera, y así, mira a dónde llevan pieles, miel, etcétera, y así sucesivamente. Transporte, muy bien, en el transporte, muy bien, Europa posee la red de transporte por carreteras, o sea, con camiones, ferrocarriles, con trenes y no más densas del mundo. Mayormente utilizan lo que es los ferrocarriles. También dice que tienen muchas carreteras y vías ferrocarriles, tienen muchos puertos con tráfico de mercancías. Entonces, ¿cuáles son los famosos puertos? Estambul, Venecia, Marsella, Barcelona, Lisboa, Londres, Liverpool, Rotterdam, Ámsterdam, Hamburgo, Oslo.
pues, en qué países está acá, por ejemplo, Oslo, donde está Hamburgo, Ámsterdam, etcétera, ¿no? Mayormente está en la parte occidental. También dice Europa cuenta con una de las redes de transporte aéreo ya más importante y moderna del mundo. O sea, más utilizado, ¿cuál es? Lo que es aéreo y también lo que es la parte acuática y la parte terrestre. Ahí están los puertos, miran, todos los puertos, ahí está el puerto Hamburgo, ahí está Rotterdam, por ejemplo, ahí está Marsella, Barcelona, Valencia y así sucesivamente, ¿ya? Esos son los principales puertos para recibir las famosas mercancías, ¿de dónde? A través del Atlántico y a través del Mediterráneo. El turismo, muy bien. En Europa, principal destino turístico del mundo. Mayormente se viaja para allá. ¿Qué lugares? A Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Austria, ¿no? Dice que la mitad de los ingresos por turismo en el mundo se concentran pues en estos países, ¿correcto? Es el principal destino turístico mundial. Pero hoy en día pues casi en todos los países ha bajado el turismo, que ya está reactivándose. Pero ¿cuál es uno de los requisitos? Tener la cartilla de vacunación. Tienes que tener ese famoso carnet que estás vacunado ya para poder ingresar a estos países. Ahí está, por ejemplo, los lugares donde visitar en Europa, ¿no? En Francia, por ejemplo, en España está, ¿bien? Por ejemplo, Salamanca, Madrid, Oporto, Roma, Lisboa, Barcelona, Venecia, París, etc. Son los lugares más importantes y más visitados. Ahora sí, viene su práctica. Todavía nos queda tiempito, por eso quería primero desarrollar hidrografía primero, ¿ya? Muy bien. Ahora sí necesito la participación de ustedes. Muy bien, ¿con quién trabajo? Levanta la manito, voluntario. Un voluntario, a ver, el que no tiene nota, de repente por AOB se olvidó enviar. A ver, ¿con quién trabajo todo lo que es hidrografía? Está fácil. Nicole Fernanda. ¿Fernanda? Sí, Miss. Ya, Nicole, contigo trabajo, ¿ya? El resto puede escribir a través del chat. Esta es de la clase pasada, muy bien. El número 1, ¿cuál es la respuesta? Mientras que ustedes van sacando su archivo, yo voy respondiendo. Ahí está, Danubio. Eso era la respuesta incorrecta, porque te decía incorrecta. Muy bien. En el número 2, sigue escribiendo. Número 2, ¿cuál era? Más largo el río Volga. En el número 3, más caudalosos. Acuérdense que Volga y Danubio eran los más caudalosos. ¿Cuál era el primero? El río Danubio, ¿ya? Me han puesto mayoría Volga. En el 4, el río Danubio desemboca en el Mar Negro. 5, ¿qué río desemboca en el Mar Mediterráneo? Entonces estaba el río Tíber. Sigan escribiendo, después yo voy a cotejar todas las respuestas, quienes están participando. Número 6, el río desemboca en el Mar Caspio. Entonces, ¿cuál es en el Mar Caspio? El río Ural, el único, ¿ya? Número 7 es el inicio del río Danubio. ¿Cuál es el inicio? La cordillera de la Selva Negra. Río que separa de Europa, o sea, río que separa Europa de Asia, el río Ural. ¿Se acuerdan de los montes Urales? Río que pasa por la ciudad de Londres, el río Támesis. 10. El río Tajo pasa por el país de Portugal. 11. El río que atraviesa la capital de Italia, el río Tíber. 12. Es el río más internacional del mundo y tiene su origen en la Selva Negra. Y cuando me dice Selva Negra, es el río Danubio. Indicar la ubicación de las siguientes llanuras. Bien,
Entonces, la llanura del Po, ¿dónde estaba? Estaba en Italia. Ahora sí van a participar. Muy bien con Arrieta, muy bien, excelente. Italia, taiga, Finlandia y Rusia, tundra, Rusia. Muy bien, oriental, Rusia. Excelente, muy bien. Igual para Camila, bien, Aldair, Camila, Arrieta, Camila, son los únicos que voy a poner la nota. Camila, Aldair, Arrieta, Camila, Aldair, son los únicos que voy a colocar la nota, ¿no? De repente ellos pueden sacar, aunque tienen puro 20 ellos algunos. Muy bien. Entonces pasamos al número 14, muy bien. En número 14 la señorita Arrieta me dice Castilla, España, correcto, Valdai, Rusia, Baviera, Alemania y Central, Rusia. Muy bien. En el número 15, los Alpes, correcto, los Alpes, muy bien. Número 16, continúa hija, número 16. El río Ebro, muy bien, excelente, ¿ya? El río Ebro, muy bien, vamos a colocarlo. El río Ebro, 17, muy bien, continúan 17, el famoso llamado Vístula, muy bien. 18, el río Don nace en la meseta, ¿no?, de Rusia Central y desemboca en el Mar Negro, muy bien. 19, el lago, que se localiza el lago Constanza. Y número 20, el lago más extenso de Europa, Lado. Ahí está. Acá eran los Alpes, ¿no? Ahí está, muy bien. Felicitaciones. Solamente es Aldair Camila. Aldair Camila Arrieta. El resto no aparece su nombre. Son los únicos que aparecen. Pasamos rápidamente al otro examen, a la otra práctica. Ahí está. Muy bien, la otra práctica de hoy, ¿no? Tenemos, a ver, 8 minutos, a ver si nos alcanza tiempo. Muy bien, escriban, por favor. Ahora sí, acá va a participar Fernando. Vamos a darte la oportunidad. Dígame, Miss. Sí, el número 1. Sicilia, ¿dónde pertenece? Espera. Estoy pensando, Miss. Ya, para ganar Italia, tiempo. Miss. Ya. Italia. Sicilia, Italia, Creta, a Grecia, Córcega, a Francia y Baleares, a España. Muy bien. Penínsulas. Muy bien, Aldair. Rusia. Vamos a trabajar con Aldair. Muy bien. Península de Kola está en Rusia. Península de Jutlandia está en Dinamarca. Península Ibérica está Portugal y España. Todos los países también, ¿no?, africanos. Pero como estamos en Europa, solamente vamos a colocar Portugal y España. Peloponeso en Grecia y Crimea está en Ucrania. Correcto, excelente, muy bien, Aldair. Los voy a trabajar y directamente le voy a ponerlo 20 para ya no abrir su archivo. Muy bien, Ariana me dice Mar Negro y Azov, ya en los famosos, en forma general, todos completitos. No me hagas uno por uno. ¿Está bien, Arianita? Ah, ya está, sí, muy bien. Camila y Ariana, complétalo todo, los 1, 2, 3, 4, los 5 estrechos. El estrecho de Kerch, se juntan las aguas del mar de Azov con el mar Negro. Muy bien, Dardanelos con el mar Mara y mar Egeo. Gibraltar con el Mediterráneo y con el Atlántico. Correcto, muy bien. Y famoso Bósforo es, ¿no?, el mar de Marmara y el mar Negro se juntan. Y el Corinto entre el mar Egeo y el mar del Peloponeso. Correcto, excelente, muy bien. Muy bien. Pasamos al número 4, muy bien, número 4, ¿qué dice? A ver, Península de Escandinava, correcto, muy bien, Península de Escandinava, Camila, Aldair, Arrieta, y también su compañerita Cabrera, que está participando. Arrieta, Vizcaya, muy bien, ¿cuál es el golfo más grande? Vizcaya, correcto, Aldair y Camila. Y número 6, indica los países a los que pertenecen los siguientes golfos, muy bien. Informan rápido, muy bien.
El Golfo de Tarento, Italia. El Golfo de Riga, Letonia, muy bien, y Estonia. El Golfo de Vizcaya, España, Francia. Y el Golfo de Cádiz, España, Portugal. Y el Golfo de Botnia, Finlandia, Suecia. Correcto, excelente, Arrieta. Y también Camila, Arrieta, Aldair. Son los únicos que están participando los tres. Y en el número 7, ¿cuál es la isla más grande? Acá todo el mundo puede describir. Aldair, Camila, muy bien, excelente. Es el famoso llamado la isla de Gran Bretaña. Si me has puesto Reino Unido, también. Me has puesto Inglaterra, también es lo mismo. ¿Ya? Muy bien, Aldair y Camila, excelente. Es el famoso llamado Atlántico Mediterráneo. Escandinava, muy bien, es Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Y número 10, bien, los mares, muy bien. El mar de Azov, muy bien, Rusia, Ucrania, muy bien, el mar de Azov, Rusia, Ucrania. Fernando, dime, Fernando. No, Miss, quería participar. Ya, participa, en los mares. Ya, Miss, el primero es Rusia y Ucrania, el segundo España y Francia, el tercero Turquía, el cuarto Francia e Italia y el último Grecia y Turquía. Ya, muy bien, entonces, excelente, muy bien. Entonces, Aldair nos dice también Azov está en Rusia, Ucrania, Cantábrico, muy bien, España, muy bien, Marmara en Turquía, Tirreno en Italia, Egeo en Grecia y Turquía. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, Arturo, la señorita Silvia Cabrera, ¿no? Muy bien, y la señorita Camila Arrieta, y los tres automáticamente 20. Ya no tengo la necesidad de estar abriendo su práctica de ellos. Ahora sí, chicos, muy bien, muchas gracias.